Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Nuri Joana Sánchez Sevilla, estudiante de la modalidad SAYA 2017. Y vamos a hablar sobre la terminación de contrato de arrendamiento. Esta determinación de contrato de arrendamiento la tuvimos en la Gaceta Oficial de la Ley de Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda Hábitat, en el de 28 de marzo de 2014. Entonces, vamos a hablar sobre los diferentes tipos de terminación de contrato, de arrendamiento y cuál es la fase de la demanda de desalojo, entre otras. Podemos decir que la terminación de arrendaticia de materia inmueble de uso familiar tiene varias modalidades. Una de las modalidades de la terminación de arrendamiento es el mutuo disenso, la expiración de fijado, la voluntad unilateral de una de las partes en caso de arrendamiento por tiempo indeterminado, la pérdida o destrucción de la cosa, de la resolución de incumplimiento, excepcionalmente enajenación de la cosa arrendada. El procedimiento previo a la demanda de desalojo tenemos contemplado en el artículo 95 de la Ley de Regulación y Control de Arrendación de Vivienda. El interesado deberá consignar en solicitud escrita, debidamente motivada, documentada por ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en la cual expondrá los motivos que asistente solicita la restitución y su situación jurídica. Pero antes de interponer la demanda de vivienda, debe estar registrada de conformidad con el artículo 12 y 13 del reglamento de la Ley de Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda. En el Registro Nacional de Vivienda es un censo permanente mediante el cual se recabará la información referente a los datos personales arrendatario, así como los datos referidos al inmueble destinados a arrendamiento y vivienda, de habitaciones, pensiones, vivienda estudiantiles, con el objeto de poder la información estadística cuantitativa necesaria para determinar cualquier situación que deriva de las relaciones arrendaticias. La demanda de desalojo tiene sus requisitos. La demanda no debe violar normas de orden público, el procedimiento se inicia de manera escrita, debe llevar requisitos exigidos de conformidad con el Código de Procedimiento Civil, específicamente el artículo 340 del CPC. Este debe indicar el tribunal al cual se propone la demanda, el nombre, apellido y domicilio del demandante y el demandado con carácter que tiene. Si el demandante o demandado fuera de persona jurídica, la demanda deberá contener denominación, razón social, los datos relativos y su creación de organismo. El objeto de la pretensión, la cual deberá determinar con la precisión indicando su situación de lindero, si fuera inmueble de manera de colores distintivos y si fuera semoviente los signos, señales particulares que se pueda determinar su identidad, si fuera los datos o títulos de explicación necesarias si se tratase de un derecho objetivo e incorporable. La relación de los hechos fundamentos de derecho que se basa en la pretensión con las pertinentes conclusiones. Los instrumentos fundamentales en la pretensión. Esto es aquellos que las cuales se derivan mediante derecho deducivo, las cuales deberán producirse con libelo. Si el demandante, indemnización por daños y perjuicios, el especializado de esos causas. El nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder. La sede o dirección del demandante que se refiere de conformidad con el artículo 74 del Código de Procedimiento Civil. Al libelo de la demanda se debe acompañar todas las pruebas documentadas de que se disponga, así como debe indicar la presente oportunidad de testimoniales, las cuales participarán dentro del proceso. Las pruebas podrán promoverse con el libelo de la demanda hasta el lapso probatorio. Para explicar un poquito las causas de desalojo, podemos decir que una vez el cumplimiento de la parte administrativa, independientemente de la decisión de las partes, podrá acceder los órganos jurisdiccionales competentes para hacer valer las pretensiones. No podrá acudir de la vía judicial sin el cumplimiento previo del procedimiento administrativo. Agotado dicho procedimiento, viene la parte de desalojo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley de contra Desalojos Arbitrarios. Las causas que motivan al desalojo, una de ellas es cuando el canon de arrendamiento se haya dejado de pagar 4 meses sin causa justificada.
cuando el propietario o propietaria tenga una necesidad de ocupar el inmueble o alguno de sus parientes consanguíneos hasta el segundo grado de consanguinidad, cuando el arrendatario o arrendataria haya destinado el inmueble a uso deshonesto, indebido, que haya cambiado de su uso destino previsto. Cuando el arrendatario o arrendataria haya ocasionado al inmueble deterioros mayores que provenientes al uso normal del inmueble, efectuando reformas no autorizadas por el arrendador. Que el arrendatario o arrendataria haya incurrido en violación por incumplimiento de las disposiciones de la normativa que regule la convivencia ciudadana dictada por las autoridades competentes y el comité multifamiliar de la gestión. El desalojo se utiliza para definir la acción mediante la cual se le arrebata a un individuo la tenencia material de un bien inmueble por mandato de autoridad judicial, gubernamental, en cumplimiento de una sentencia que declara el desalojo del inquilino o de poseer inmueble. El desalojo puede ocurrir también en caso que ocurra una emergencia que ponga en peligro la vida de las personas que se encuentren dentro de la vivienda, por ejemplo, en terremotos, incendios, inundaciones, entre otros. La fase administrativa, según decreto, rango, valor y fuerza, ley, la provisión de desahogo olvidado, tenemos que una vez que el funcionario competente procederá a citar a la otra parte para que comparezca acompañado de su abogado de confianza y exponer sus alegatos por defensa. En audiencia conciliatoria llevará a cabo un plazo que no podrá ser mayor de 10 días, no podrá ser 10 días hábiles ni mayor de 15 días hábiles a partir del día siguiente de su citación. Si dicha manifiesta no de tener un abogado o no comparece dentro del plazo indicado, el funcionario actual deberá acceder correspondiente a la situación de la Defensoría Especializada en materia de protección de derechos de la vivienda y se suspenderá el curso de procedimiento hasta que la comparecencia del defensor designado oportunamente, al cual se fijará la fecha de la audiencia conciliatoria, notificándole debidamente a todos los interesados. Si la parte interesada no asistirá nuevamente a la citación de conciliación, se fijará nuevamente dentro de 10 días hábiles de nuevo. Una vez fijada para esta celebración de audiencia conciliatoria, se verifica las incomparecencias de alguna de las partes. El operador ejecutivo procederá a dictar una decisión. Todas las actuaciones que serán recogidas en un acta que al efecto formará parte integrante de este expediente. La inasistencia del solicitante a la última audiencia fijada, cualquiera de sus sesiones, se considera como desistimiento y su impedimento, dando fin al procedimiento. Con respecto a la culminación del procedimiento, de conformidad con el artículo 8, que una vez culminada la audiencia conciliatoria presente suscribirá la acta en cual se haya contado los acuerdos o soluciones que las partes hubieran adoptado a la infructuosidad de las gestiones conciliatorias. El resultado de esta audiencia y llegado a un consenso de la resolución, ambas partes manifestarán de forma, tiempo y ejecución acordado. Y si la decisión fuera de manera favorable a la parte contraria, la cual obra la solicitud, el funcionario actuante dictará la resolución mediante la cual dicha quedará protegida contra el desalojo, habilitando el vía judicial para que el solicitante. Si por lo contrario la decisión fuese favorable al solicitante, el funcionario actuante indicará una resolución de un plazo tras el cual podrá ejecutarse el desalojo, el cual solo podrá ejecutarse por orden judicial conformado a lo dispuesto en la ley y el resto del ordenamiento jurídico vigente. El desalojo judicial, tenemos de conformidad con el artículo 10 que una vez cumplido el procedimiento conciliatorio antes mencionado, si no se llegara a hacer un acuerdo entre las partes, queda abierto el acceso de vía judicial, independientemente de la decisión de las partes que pueda acceder a los órganos jurisdiccionales competentes para hacer valer sus pretensiones. No podrá acudir en vía de incumplimiento previo al procedimiento de los artículos procedentes. En la audiencia de mediación, según el artículo 103 de la Ley de Arrendamiento de Vivienda, la audiencia de mediación será forma oral y pública y presidida personalmente por un juez o jueza, con asistencia obligatoria de las partes y sus apoderados.
Esta audiencia tendrá como finalidad mediar conciliar las posiciones de las partes, tratando de la mayor diligencia de estas ponga fin a la controversia a través de los medios de autocomposición procesal. El juez o jueza podrá dar concluido el proceso mediante la sentencia en forma oral que dictará de inmediato la homologación en el acuerdo recibirá un acta motivada y tendrá como efecto de cosa juzgada. Las opiniones que emita el juez dentro de esta audiencia no podrán ser consideradas como causales de recusación. El juez podrá prolongar la audiencia de mediación hasta que agotar todo y pudiendo fijar 2 nuevas audiencias dentro de los 15 días continuos contados de la primera audiencia celebrada. La no comparecencia de cualquiera de estas partes de la audiencia producirá los mismos efectos señalados por la comparecencia de la audiencia. Si el demandante no compare la audiencia de mediación, se considera desistido el procedimiento. En este caso, el tribunal da por terminado el proceso mediante sentencia oral y reducida a un acta motivada, la cual debe publicar en la misma fecha. Contra esta decisión, el demandante podrá apelar dentro de los días siguientes de su despacho y el recurso se oirá en ambos aspectos. En cambio, si no comparece el demandado, no causará efecto alguno, continuando el proceso a la contestación de la demanda. Por parte de la sustanciación y juicio, concluido el lapso de la contestación de la demanda de la reconvención dentro de los 3 días de despacho siguiente, el juez dictará un auto fijado, punto controvertido, que abrirá un lapso de 8 días de despacho para esta promoción de prueba y 3 días de despacho para la oposición y 3 días de despacho para la admisión de las pruebas. Si las partes promovieran pruebas de inspección judicial, experticia, informes a terceros, el cual establecerá un lapso no mayor de 30 días de despacho para la evaluación de estas mismas. En cambio, si se tratara solamente de la promoción de pruebas documentales, el lapso se reducirá a 10 días hábiles, 10 días de despacho. La audiencia de juicio de conformidad con el artículo 114, al segundo día de despacho siguiente, haber fijado la promoción de prueba, el juez fijará por auto expreso el día y horas de la celebración de la audiencia de juicio, la cual deberá efectuarse dentro de un plazo no mayor de 5 días de despacho. El juez debe ser necesario exigir la presencia de los peritos. El día y hora fijado, partes o su poder deberá concurrir para exponer oralmente los alegatos contenidos en la demanda de su contestación. Si ninguna de las partes comparezca en el proceso, se extinguirá y el juez levantará un acta de tal efecto. El procedimiento de segunda instancia, después de una vez de la decisión de la sentencia, definitivamente se oirá a la apelación de ambos efectos, debiendo ser propuesta dentro de 5 días de despacho siguiente de la publicación del fallo. Oída la apelación, el Tribunal Superior dará entrada al expediente y fijará la audiencia oral para el 3er día de despacho siguiente, en el cual se dictará sentencia definitivamente firme. Contra la decisión Tribunal Superior se podrá anunciar recurso de casación dentro de los 5 días de despacho siguiente a la publicación del fallo, siempre y cuando por la cuantía de la demanda esto será recurrible. La resolución de la sentencia, una vez concluida la audiencia, el juez retirará por un tiempo no mayor de 60 minutos mientras las partes permanecen en la sala de audiencia. De regreso, el juez pronunciará una sentencia oral expresando las disposiciones del fallo y una síntesis precisa de breve motivación de hecho y de derecho, la cual se reducirá a una acta expresando su dispositiva. El pronunciamiento de la sentencia solo podrá diferirse solo una vez. Dentro del plazo de 3 días de despacho siguiente al pronunciamiento oral de la sentencia, el juez deberá su publicación y reproducida por escrito en el fallo completo. El cumplimiento de esta sentencia suele ser voluntario y forzoso. La sentencia producida siempre es producida por el nombre de la República y por la autoridad de la ley, esto de conformidad con los artículos 242 del Código de Procedimiento Civil, y la ejecución de la sentencia corresponde al tribunal natural que se hubiere conocido del asunto que no haberse efectuado arbitrariamente, de conformidad con el artículo 523 y del Código de Procedimiento Civil.
Para dar concluida el término de arrendamiento, tenemos que la Cámara Inmobiliaria de Venezuela se estima que en el país hay más de 40.000 juicios con sentencia definitivamente firme ya emitida, referido al desalojo de inquilinos de sus inmuebles. Están suspendidos en toda Venezuela a raíz de medidas, la prohibición de desalojo arbitrario tomando por el Ejecutivo Nacional y avalada por el Tribunal Supremo de Justicia. En sentencia 1171 de fecha 26 de octubre del año 2015, mediante la cual suspende los desalojos forzosos en causas inquilinares hasta que el inquilino sea reubicado, y el problema que existe actualmente es que la Superintendencia Nacional de Inmobiliaria es que no tienen refugio para reubicarlo, y el Estado tiene la obligación de dotarle de una vivienda. Muchas gracias.